Enséñanos, Padre, a tener una perspectiva diferente de ti y del Hijo de Dios. Porque tú no estás contra nosotros, estás a favor de nosotros. Porque nos has dado tu espíritu y nos has hecho hijos con todos los derechos y todos los privilegios. Que podamos confiar en tu gracia, Padre. Porque todo lo que somos, porque todo lo que podamos ser es por tu gracia. Síguenos dirigiendo por tu espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a ver un titulado Jesús, el ejemplo de la gracia. Jesús, el ejemplo de la gracia. Vámonos para el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, el versículo 5. Tito, capítulo 3, el versículo 5. Una de las palabras más hermosas que existen en la tierra es la palabra gracia. La palabra gracia significa regalo, significa don inmerecido. La palabra gracia es la que manifiesta la gloria de Dios, el amor de Dios hacia el pecador perdido. Y nosotros, todo lo que tenemos en este mundo, en esta tierra, no ha dependido de nosotros, ni de nuestra fuerza, ni de nuestra sabiduría, sino que todo ha sido mediante la gracia de Dios. Hemos sido salvos por la gracia, y también a través de la gracia recibimos todas las bendiciones de Dios. Tito capítulo 3, el versículo 5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Digan conmigo: Dios me salvó, no por obras de justicia que yo hubiera hecho, sino por su misericordia, por su gracia. Es la gracia de Dios la que nos alcanzó. Usted no fue salvo porque usted quiso, usted fue salvo porque Dios lo escogió y porque Dios le envió el evangelio. Si le podemos bajar un poquito acá, Santiago, un poquito, gracias. Hermano, usted no fue salvo porque es muy inteligente, ni porque tiene una carrera profesional, o porque tiene una casa de 3 pisos, o porque tiene algún don o cualidad. Usted fue salvo solo por la misericordia de Dios. La gracia de Dios nos ha alcanzado, y esa gracia de Dios quiere permanecer en nuestras vidas para siempre. El Mateo 11:28 no lo vamos a leer, pero dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. La invitación de Cristo a la humanidad es que todos se acerquen a Él, sin distinción de clases, sin importar el pecado o el problema que tenga una persona. El Señor dice: vengan a mí. En la ley de Moisés esto era imposible, porque la ley tenía una cantidad de restricciones que nos impedían acercarnos a Dios. Los enfermos no se podían acercar a Dios, los pecadores no se podían acercar a Dios, las personas que tenían algún defecto físico, fuera que les faltara una mano, un pie, no se podían acercar a Dios. Pero cuando Cristo viene, Cristo abre la puerta de par en par. Muchos oramos: Señor, abre los cielos. Pues te tengo una buena noticia: ya los cielos están abiertos. Desde que Cristo murió y subió y se sentó a la diestra del Padre, ya los cielos están abiertos para nosotros a través de su obra en el Calvario. Y Cristo nos invita a que nos acerquemos a Él. Ese es el mensaje del evangelio, porque muchas personas, al predicar, lo que están es colocando en las personas es una religión o una serie de restricciones para que la gente se acerque a Dios. Entonces hay gente que predica y dice: si usted quiere acercarse a Dios, entonces no se ponga aritos. Si usted quiere acercarse a Dios, no se ponga maquillaje. Y piensan que la relación con Dios está basada en algo que nosotros hacemos. Y nuestra relación con Dios no está basada en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros no nos podemos acercar a Dios por cuenta propia,
Por eso cada vez que nos acercamos al Padre, lo hacemos siempre a través de nuestro Señor Jesucristo. No son tus obras, no son tus hechos, no es lo que tú eres, sino que es lo que Cristo es delante del Padre. Y a través de Cristo podemos llegar siempre confiadamente a la presencia del Padre. Es más, el Señor Jesucristo dijo en Juan 6:37, el que a mí viene no le echo fuera. En otras palabras, la gracia de Dios está abierta para todas las personas. No importa la profundidad del pecado, si cometió un aborto, si cometió asesinato, si practicó la brujería, si le hizo daño a otras personas y si arrepiente de sus pecados, la Biblia dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y esa es la invitación que nosotros debemos hacerle a toda la humanidad. Y no solamente a la humanidad, sino también a los hijos de Dios, porque hay hijos de Dios que por causa de sus recaídas, de sus pecados, por causa de la culpabilidad, se han ido alejando de la presencia del Padre, como dijo nuestro hermano. Y por eso necesitamos entender la gracia y ser sanados mediante la gracia de Dios. Juan capítulo 1, versículos 14 al 16. Juan capítulo 1, versículos 14 al 16. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El Hijo de Dios Jesucristo no simplemente nos da la gracia, sino que Cristo mismo es la gracia. Cuando usted encuentre alguna virtud en la Biblia, eso es Cristo. Cristo es la sabiduría, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es amor, Cristo es la gracia. Y de Él emana, dice la Escritura, gracia sobre gracia, de la cual todos nosotros bebemos cada día. De Cristo usted nunca va a encontrar un rechazo, siempre va a encontrar aceptación. Cada vez que usted llega delante de Dios a través de Cristo, Él nunca te va a tirar la puerta, siempre estará atento a tu súplica y a tu oración. Ahora, entendiendo esto, mis hermanos, que Cristo es la gracia, la vida y la misericordia, tenemos que mirar en la Biblia cómo Cristo manifestó la gracia, porque muchos hablan de la gracia, pero no manifiestan la gracia. Predican simplemente acerca del juicio, del garrote y del martillo, y se les ha olvidado la gracia del Señor. Y por eso muchas personas, en vez de acercarse a Cristo, se han ido alejando cada día. Y quiero que veamos algunos ejemplos de cómo Cristo aplicó la gracia, y así también lo debemos hacer nosotros. Primer ejemplo, la mujer adúltera. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Juan 8, versículos del 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Cristo estaba enseñando el evangelio al pueblo, estaba enseñando acerca de la gracia, de los principios de Dios, del amor del Padre. Pero ahora Cristo, además de enseñar, iba a manifestar cómo colocar la gracia en acción, cómo manifestar la gracia hacia la persona que está perdida y alejada del Señor. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola al medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Lo repito, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices?
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Los fariseos querían tentar al Señor y encontraron a una mujer que estaba en el mismo acto del adulterio, estaba teniendo una relación, la pillaron. Y entonces toman a la mujer y la llevan delante de Jesús. Y Deuteronomio 22:22 decía que si alguien era sorprendido en el acto del adulterio, ambos serían apedreados, el hombre y la mujer. La pregunta es, ¿dónde está el hombre ahí? Porque solamente trajeron a la mujer. Lo que pasa es que los fariseos habían torcido la ley de Dios y eran legalistas. Ellos menospreciaban a las mujeres, y por eso cuando los atraparon, tomaron solo a la mujer y dejaron volar al hombre. Y traen la mujer delante de Jesús y le dicen: Señor, la ley manda, Moisés manda apedrear a tales mujeres. Porque la ley, hermano, no salva. La ley solamente condena. La ley acusa. La ley te muestra tu pecado. La ley te muestra que estás sucio, pero la ley no te da gracia para limpiarte. La ley no te da el poder para vencer el pecado. La ley es un fiscal que te acusa. Pero Jesucristo es un abogado que nos defiende. Esa es la diferencia. Y por eso dicen, la ley manda, pero ¿qué dices tú? ¿Qué dice la gracia? Continuemos, versículo 7 en adelante. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos. En esta porción dice que Jesús estaba escribiendo en el suelo. Hay solamente dos pasajes donde nos muestran que Dios escribió. Primero, en las tablas de los 10 mandamientos, Dios las escribió con sus 2 dedos. Y aquí encontramos a Jesús también escribiendo en el suelo, el Hijo de Dios. Ellos vienen a acusar a una mujer por la ley de Moisés, y Cristo comenzó a escribir, los miró y les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En otras palabras, por la ley de Moisés todos son culpables, todos son pecadores, no solamente la mujer adúltera. Cuando Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ellos se sintieron redarguidos porque sabían que ninguno podía guardar la ley. Simplemente que veían el pecado de esta mujer como más grande al pecado que tenían ellos. Y desde el más anciano comenzaron a soltar las piedras y se fueron. Y quedó ahí una mujer pecadora y quedó enfrente de Dios. Hermanos, Cristo es igual al Padre, Cristo es Dios. Y como es Cristo, es el Padre. Porque muchos dicen: no, es que Jehová es cruel, Jehová es duro, mandaba exterminar, mientras que Cristo es amor. No, quiero decirles que Cristo vino a manifestar quién es el Padre. Y a través de Cristo usted conoce quién es el Padre. En Cristo usted ve la misericordia del Padre, el perdón del Padre, la bondad del Padre y la gracia del Padre. Y aquí Cristo está frente a la mujer. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te acusó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Digan conmigo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué palabras tan maravillosas las del Señor a una mujer estando en pecado. La actitud muchas veces de la iglesia hacia la gente que está perdida en el mundo es una actitud de juicio. Ese es mucho degenerado, ese es un borrachín, a esa persona apenas para que le venga el juicio de Dios. Y muchas veces los cristianos miran a las personas del mundo sin misericordia. O ven un drogadicto en la calle y se cambian de andén para no pasar por ahí. Pasan por la galería y de pronto ven esos hombres que están en la homosexualidad, que enseñan su cuerpo, y hay cristianos que pasan y los miran como con asco, como con fastidio. Y comenzamos a tener
la actitud de los fariseos con la piedra. Cuando nosotros no nos damos cuenta que nosotros estábamos en esa misma condición, simplemente que la gracia de Dios me alcanzó. Usted no es mejor que ellos, no es mejor que nadie. Usted es lo que es por la misericordia de Dios, y nunca podemos llenarnos de soberbia o de orgullo pensando que somos mejor que los demás. Y el Señor, que es la gracia y la misericordia, se encontró con esta pecadora y le dijo: ni yo te condeno, vete, no peques más, arrepiéntete y no lo hagas más, pero yo no te condeno. Y eso es lo que le debemos decir a este mundo caído, a este mundo de pecadores. Es: hermanito, estás en pecado, sí, pero la gracia es abundante para lavar tu pecado. La gracia es abundante para transformar la vida. La gracia de Dios es abundante para restaurarte, porque la gracia de Dios es maravillosa. Hay que tener cuidado con tener una actitud farisaica, una actitud de juicio hacia la gente del mundo, pero ahorita vamos a hablar de la iglesia. Vamos a ver un segundo ejemplo: el leproso. Mateo 8, versículos del 1 al 3. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3. Mateo 8, del 1 al 3. Hay un espíritu que se llama el espíritu hallafaltas. Y ese espíritu hace que las personas estén pendientes de los errores, de los defectos y los pecados de los demás, pero la misma persona no puede ver su propio pecado. Pero la persona está enceguecida y no puede ver su propia maldad. Y este espíritu hallafaltas está acusando continuamente, mientras que Dios quiere que tengamos un corazón restaurador, que no estemos pensando en el pecado de la persona, sino en restaurar a esa persona, en la misericordia de Dios. Mateo 8, del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Cristo estaba en el monte y dio el sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7. Y este es Mateo 8. Jesús subió al monte y enseñó la palabra, pero ahora Cristo va a descender del monte y va a manifestar cómo practicar la gracia. Por eso encuentran a un leproso, a un centurión, encuentran multitudes y Cristo los sana, porque Cristo va a manifestar cómo se practica su palabra. Versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Qué palabras tan hermosas. La gracia dice: ni yo te condeno. La gracia dice: quiero, sé limpio. Qué palabras tan hermosas. Los leprosos en el tiempo de Jesús eran considerados como personas que eran muy pecadoras. En el concepto judío, cuando ellos veían que una persona tenía lepra, pensaban que era que tenía pecados muy fuertes, pecados muy graves. Entonces alguien quedaba leproso y decían: ¿qué pecado tendrá? Esa persona es muy mala. Hoy en día también pasa eso con los cristianos. A alguien le va mal en un negocio: eso es que está mal con Dios. Que se enfermó: ¿qué pecado tendrá oculto? Y comenzamos a juzgar a las personas por lo que les está sucediendo. En los tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad contagiosa, endémica, terminal. Las personas le tenían el temor a la lepra porque era como una especie de cáncer. Y cuando alguien quedaba leproso, lo tenían que apartar de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres. Perdía su trabajo porque no podía estar en medio de la sociedad. Perdía su vida social y era alejado a unos lugares donde habían otros leprosos. Algunos vivían en cuevas, esperando a ver si con el tiempo mejoraban. Los sacerdotes funcionaban como médicos. Y los leprosos de tiempo en tiempo venían al médico y se presentaban. Y los sacerdotes los miraban a ver si la lepra se había extendido o si la lepra se estaba antes disminuyendo. Y así lo declaraba inmundo, leproso o no inmundo. Entonces los leprosos tenían una campanita. Y cuando entraban a un pueblo, a una ciudad, tocaban tirirín, tirirín, tirirín. Y la gente se daba cuenta que había un leproso. La gente salía y muchas veces les tiraban piedras, les tiraban arena para que no se acercaban por miedo a ser contagiados por la lepra.
Era una vida muy triste. La familia no se podía acercar a ellos. Llevaban la comida cerca de donde vivían y la dejaban. Y llegaba leproso y comía, pero era una vida muy triste. Y aquí encontramos un leproso que se presenta delante de Jesús, que se llenó de fe, que vino delante del Hijo de Dios, sin importarle lo que la gente pensara, y se postró delante de Jesús. Y le dijo estas palabras: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él sabía que Jesús tenía el poder para limpiarlo, pero no sabía si era su voluntad. Por eso le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y cuántos en este lugar pensarán de esa manera? Señor, si quieres me puedes perdonar. ¿Será que Dios sí perdona ese pecado tan grave que hice? ¿Será que Dios sí puede sanar esta enfermedad incurable? ¿Será que Dios sí puede restaurar esta situación? ¿Será que Dios? Y el Señor Jesucristo, en su misericordia, siendo Él la gracia y la fuente de la gracia, no le respondió sí, quiero, sino que quitó el sí y le dijo: quiero, sé sano. Digan conmigo: quiero, sé sano. Esas son las palabras de la gracia. El Señor quiere restaurar y sanar, y no solamente dio una palabra que soltó el poder de Dios, sino que Cristo hizo algo que la gente no hacía con los leprosos, y es que puso la mano sobre el leproso. Y al colocar la mano no tuvo temor de contagiarse, porque en la gracia, escuchen, en la ley lo inmundo contamina lo santo, pero en la gracia lo santo santifica lo inmundo. Y Cristo, siendo lo santo, lo puro, tocó a este hombre y se sanó. Por eso la Biblia dice que el hombre o la mujer que tiene un cónyuge inconverso, en el cristiano el inconverso es santificado. ¿Qué les parece? Porque lo santo santifica lo inmundo. Ese es un principio del Nuevo Testamento. Pero hay personas que rechazan a otros porque se sienten más santas. No te acerques a mí porque soy más santo que tú. Y que toman una actitud que es muy fuerte, lejos de la actitud que tomaría el Hijo de Dios. Hay personas que ven al drogadicto y lo rechazan. No saludan a la prostituta ni al homosexual. Los alejan, los miran feo, ni siquiera quieren hablar con ellos. Y aquí Jesús está con el leproso. Le da una palabra de autoridad y lo toca en medio de su gracia y en medio de su amor. Tercero, la elección de los 12 apóstoles. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Lucas capítulo 6, del 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, y Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. En esta porción encontramos la gracia de Dios. Jesús pasa una noche orando para escoger a 12 discípulos. Y escogió 12 personas que nadie hubiera escogido. Cuando Cristo escogió 12 para que estuvieran al lado de él, no escogió de los sacerdotes, no escogió de los levitas, no cogió líderes políticos ni gente importante, sino que escogió gente que no tenía ninguna virtud, ninguna cualidad. Y yo creo que si nosotros quisiéramos tener gente cerca en el ministerio, nunca los hubiéramos escogido a ellos. Jesús escogió a Tomás, un incrédulo. Y cada vez que llegaba un enfermo ante Jesús, un ciego: Señor, sáname. Tomás era: este no se sana. No, ¿será que sí? ¿Será que no? Así era Tomás. Así era Tomás. El Señor dijo: alimente la multitud. Y Tomás: el Señor está loco. No. ¿Cómo vamos a alimentar 15,000, 20,000 personas? Así era Tomás, pero Cristo lo escogió a él. Y Tomás terminó dando su vida por Jesús en el África. Allá murió él como misionero por causa del evangelio. Escogió a un Simón, un hombre de doble ánimo, de un carácter fluctuante, que dijo: Señor, mi vida pondré por ti. Pedrito, me vas a negar 3 veces. Y así sucedió y lo escogió Jesús. Escogió a un Judas,
¿usted cogería a Judas para ser un discípulo suyo? No solamente escogió a Judas, sino que lo puso como tesorero, sabiendo que Judas era ladrón. Como quien dice el Señor, o se arregla o se termina de arreglar. Escogió a Simón el celote. ¿Sabe qué era un celote? Era un guerrillero. Era un guerrillero y lo escogió como un discípulo. Es como si Dios fuera a escoger a Timochenko como el pastor de esta iglesia. El Señor los llamó, trató con ellos y los hizo los 12 apóstoles del Cordero, cuyos nombres están escritos en la base de la ciudad celestial. Qué honra tan grande. Pero ¿saben por qué Dios los escogió a ellos? Porque Dios escoge, Primera de Corintios 1, 27 al 28 dice, porque Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo peor para avergonzar a lo santo y a lo fuerte. Porque a Dios le gusta la debilidad, porque la debilidad se manifiesta al poder de Dios para que las personas digan, no fui yo, fue el Señor. ¿Por qué te escogió el Señor? Porque tú eras lo más vil. Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Pues porque tú eras vil. ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? Porque eres muy débil. Porque muchos dicen, pero ¿por qué Dios me escogió si soy tan débil? Por eso mismo. Por eso mismo te escogió Dios. Porque eres débil, porque eres frágil, porque te quiebras con facilidad. Y Dios te escogió y te trata, y a través de ti Dios comienza a avergonzar lo que es sabio, lo que es fuerte, los que se sienten poderosos. Yo en mi juventud y desde niño yo tenía un problema de tartamudez. De vez en cuando aquí como que se me pega una palabrita. Pero en ese tiempo era demasiado gago. Yo gagueaba hasta para decir frijoles. Me da una dificultad decir frijoles. Yo era que frijoles. Casi no me salía. Y uno de mis temores más grandes era cuando nos tocaba dar un examen oral. Estar en clase y comenzar a hablar, eso era lo peor. Porque algo que uno decía en 2 minutos, yo la decía en 20 minutos. Y con los compañeros que eran bien patos, ay hermano, eso era terrible. Y el Señor me escogió por ser un gago. Y Dios, ¿qué hizo? Tocó mi lengua para que yo pudiera hablar en público. Yo cuando voy a campañas o aquí en la iglesia y predico, siempre pienso, Señor, tú eres glorioso. Cogiste esta lengua de gago y te has glorificado a través de mi vida. Ahora entiendo que eres tú, que no soy yo, Señor. Porque Dios escoge lo vil, lo débil, lo menospreciado para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Esa es la gloria del Señor. Punto 4. Leví el recaudador de impuestos. Leví el recaudador de impuestos. Mateo capítulo 9. Versículos 9 al 13. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron y se juntaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Lo repito, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los publicanos en el tiempo de Jesús eran las personas más rechazadas por Israel. Porque eran judíos que trabajaban para el imperio romano. Entonces cobraban los impuestos de sus hermanos para darlos a Roma, y ellos se quedaban con parte y se enriquecían. Además, la mayoría de publicanos tenía una vida desordenada, llena de vicios, llena de placeres. Era gente que vivía
una vida muy fuerte y los judíos los veían como sus enemigos, como tremendos pecadores. Y Jesús, la gracia encarnada, pasó un día frente a un cobrador de impuestos, Mateo, y le dijo: sígueme. Esa es la gracia de Jesús. Y Mateo lo siguió. Por la noche le hizo una cena, y en la cena llegaron muchos pecadores, publicanos, prostitutas, llegó todo tipo de personas que vivían en pecado. Y Jesús, el Dios santo, que no tiene pecado, que no cambia, se sentó en medio de ellos y comenzó a charlar con los pecadores, con Mateo, con el otro, a atenderlos, a reírse con ellos, a comer con ellos y a compartirles el mensaje del evangelio. Pero a veces nosotros nos sentimos más santos que Jesús y nos da como susto compartir la comida con alguien como que está mal. Ay, no, como es pues drogadicto, no, yo no me le acerco. Mientras que Jesús estaba con el pecador, muchas veces la iglesia se aleja del pecador. El Señor a mí me ha metido en algunos lugares, hermano, para llevar pues la palabra muy fuertes. Una vez el Señor me permitió estar en un lugar que era un expendio de droga y abrí un grupo familiar ahí. Y yo llegaba como a las 3 de la tarde, era 3 a 4, llegaba y me atendían y el tintico, pero por la ventana vendían el bareto. Y yo era predicando y ellos vendan bareto. Así era. Pero ellos escuchaban atentamente y a mí no me importaba eso. Lo único que decía era: Señor, que no vaya a haber una redada. Que de pronto dicen: pastor evangélico pillado es. Hermanos, de esa casa, de ese grupo que eran como 8 a 10, se convirtieron 3 al Señor. Porque la gracia llega a la oscuridad. Cristo, siendo la gracia, no tuvo temor de que lo juzgaran por estar con los pecadores. La otra vez se convirtió una mujer del centro y tenía una casa muy grande. Y en esa casa venían familias del campo y arrendaban una pieza pues para vivir. No era una casa de ¿cómo es que se dice? Se me fue el nombre. De citas, gracias. Sino que era una casa donde llegaban familias a vivir en una habitación. Y yo abrí un grupo allá e iba con una hermana que era intercesora, que era como una madre para mí. Y llegamos al grupo a esa casa y salían de las habitaciones a escuchar la palabra. Pero a los días me levantaron el chisme. ¡Uy! El pastor Fernando Montes está entrando en prostíbulo con una mujer. Cuando yo me di cuenta, a mí no me dio tristeza. Yo dije: gloria a Dios. Me están criticando por hacer lo bueno, por predicar la palabra de Dios. No tengas temor de ir donde Dios te envíe, así te critiquen. Porque Cristo no tuvo temor que lo criticaran por estar con los publicanos, pecadores y prostitutas, compartiéndole la palabra. Y los fariseos de una: mire, está comiendo con pecadores, este hombre no es santo. Y Jesús es el Dios santo, hecho carne, inmaculado. Herodes dijo: este hombre no ha hecho nada malo. Pilato dijo: no encuentro nada malo. El ladrón pues en la cruz: este hombre es justo, porque él es el Cordero Inmaculado, que no tenía ni un pecado, pero estaba haciendo luz en medio de las tinieblas, para afectar con su santidad a los que no eran santos, para separarlos para Dios su Padre. Y hay personas que piensan que son más santas que otras, que porque no cometen los mismos pecados. Ay, está fumando, ay, eso es mucha chimenea. Y había una hermana que criticaba a otra que porque fumaba. Y es que la hermana Fagundes, esa hermana fuma, parece un tren a vapor. Y criticaba continuamente. Y un día esa hermanita estaba orando: ay, la hermana Fagundes, ay Señor, qué inmunda la hermana, llena de puro humo. Y el Señor le contestó a esta hermanita: si yo quito mi gracia de ti, tú serías peor que ella. Y la dejó callada el Señor. Mire, hermanos, si Dios quita su gracia de nosotros, usted no sabe dónde caería. Por eso es mejor aprender a callar, a cerrar el pico. Porque es tan fácil hablar del pecado ajeno.
Es tan fácil encontrar los errores en los demás. Y el Señor, a través de su palabra, nos calla la boca. Punto número 5. La mujer pecadora a los pies de Jesús. Entonces pueden ver cómo Jesús aplicaba la gracia. Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Voy a leer rápidamente esta cita. Lucas 7, 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, o sea, de mala reputación, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo para decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Una mujer de una vida muy fuerte, pecadora, y todo el pueblo la conocía. Jesús es invitado a comer en el hogar de un fariseo reconocido, Simón, y Jesús llega. Y Simón lo atiende como a cualquier otro. Pero dice que esta mujer de mala reputación se dio cuenta que Jesús estaba en esa casa y entró. Se hizo detrás de Jesús, y cuando lo vio, piensen en esto: se tira a los pies de Jesús y comienza a llorar sobre sus pies. Si fuera un cristiano de hoy en día, dame, no me toque. Ustedes pueden ver que la actitud de Jesús no fue rechazarla: no me toques, no se acerque. No, Jesús la dejó y sabía quién era ella. Y la mujer comenzó a llorar sobre los pies de Jesús y las lágrimas caían. Tomaba su cabello y comenzaba a lavar, a enjugar los pies del Señor. Y los besaba con cariño. Ella no le pidió perdón al Señor, pero ella, a través de su actitud, estaba mostrando arrepentimiento, porque Dios conoce el corazón. Muchos dicen: pastor, si alguien no confiesa a Jesús como Salvador, ¿sí se puede salvar? Claro, Dios conoce el corazón. Usted llega a una clínica, alguien se va a morir, ya no puede hablar, pero en su mente lo hace: te acepto como mi Señor. Lo hace en su mente, es salvo. Amén. Es el creer en el corazón. Y entonces el fariseo dijo: esta es una pecadora, y este como que no es profeta, porque ¿cómo deja que se acerque una mujer de esas a él? Y el Señor le dice: Simón, te voy a dar una parábola. 2 hombres debían un dinero, uno debía 1.000.000 y el otro debía 100, pero ninguno podía pagar, y a los 2 se le perdonó la deuda. ¿Quién amará más? ¿Al que se le perdonó 1.000.000 o al que se le perdonó 100? Y Simón dijo: al que se le perdonó 100. Bien has dicho. Y le dijo Simón: esta mujer ha cometido muchos más pecados que tú,
y tú has cometido pocos pecados, pero ella se ha arrepentido de corazón. Y por eso ella ama más, porque ella ha caído más profundo que tú. Ella va a apreciar la gracia más que tú. Y el Señor le dijo, por eso sus muchos pecados le son perdonados. Pero tú, Simón, amas muy poquito, porque te crees muy justo y muy santo. Y crees que has cometido unos pequeños pecados. Miren, hermano, las personas que descienden más al fondo, al hoyo cenagoso, que cometen más grandes pecados y se convierten a Cristo, son los que más van a amar al Señor. ¿Por qué? Porque saben de dónde los rescató el Señor. El Señor, cuando me rescató a mí, se tuvo que colocar 4 guantes. Pero me ha limpiado con su sangre. Y yo lo amo porque sé de dónde me sacó el Señor. Y yo he visto que no hay cristianos más agradecidos que aquellos que probaron el pozo de la desesperación, que cometieron los pecados más fuertes, pero que hoy en día son tremendos santos en el Señor. No debemos menospreciar. Y el Señor le dijo, ve en paz, has sido salvado. O sea, el Señor la justificó, porque Dios es el que justifica. Salmos 51, 16, 17, no lo leamos, pero dice: el sacrificio de Dios es el corazón quebrantado. Un corazón contrito y humillado, el Señor nunca va a rechazar. ¿Sabe cuál es el sacrificio que le gusta a Dios? Hermano, el corazón contrito y humillado. No importa lo que tú hayas hecho, aún siendo cristiano, cuando tú vas a Dios con un corazón humilde, el Señor siempre te va a recibir. Él nunca te va a rechazar. Él nunca te va a decir, degenerado, otra vez, ¿cómo es posible? No, no, no. Él te recibe y te dice, mi gracia es abundante para ti. Recuerden que con el publicano Jesús le dijo a los fariseos, aprendan una cosa, la misericordia, porque Dios quiere misericordia y no sacrificios. ¿Qué tiene que aprender la iglesia de hoy en día? A ser una iglesia más misericordiosa. Pero a veces, hermanos, hay iglesias que se convierten en un fiscal en vez de ser un abogado, y solamente están mirando a ver quién la embarra para caerle encima con todo el peso del juicio y de la condenación. Entonces ven una mujer que se pone unos aritos y dice, ay, usted es inmunda, ay, usted está contaminada. Eso es el mundo, que por unos aritos. Y ya están condenando a la hermana. Entonces, si las ven con candongas grandes, son pecadotes. Y si son candongas, pecaditos. No conocen a Dios. Están enseñando una religión, un legalismo. Tu relación con Dios no es porque uses aritos o no, ni porque te maquilles la cara como una guacamaya. No. El maquillaje no te aleja de Dios, ni te acerca. Es un neutro. Ni mucho maquillaje como una guacamaya, ni tampoco como Tutankamón. Y este hombre menospreció a esta mujer. ¿Y cuántas veces nosotros vemos a veces hombres que están todos tatuados y de una, ay, tan feo, ay, horrible, ay? O vemos a un joven que llega a la iglesia lleno de puros piercing, como con clavos por aquí, todo eso. Y usted, ay, Dios mío, apártate de mí, Satanás. Y así a veces son los cristianos, llenos de puros piercing. Parece que iban en bicicleta y se chocaron contra una ferretería. ¿Y usted cree que Dios los menosprecia? ¿Que Dios los rechaza por eso? No. O porque llega una mujer con una falda muy corta y ya, uy, yo no me siento al lado de ella, uy, ¿qué tal? Estamos haciendo lo mismo que Simón el fariseo. O llega un joven con un peinado que parece un nido de mirlo y no nos gusta. Uy, ¿qué? Hermanos, eso a Dios no le interesa. Lo que a Dios le interesa es el corazón. Deje que esa mujer llegue con esa minifalda y va a ver que a los meses, por un milagro, esa minifalda comienza a crecer una cuarta y luego otra. No, en serio, Dios lo hace. Dios hace esos milagros.
El hermano se quita todo y monta una ferretería, serio. Pero hermano, es Dios el que lo hace. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Aquí a la iglesia muchos lo alcanzaron a ver, sino que él ya se fue para otro país. Pero en la unión de la iglesia, aquí había un hermano que cuando llegó, hermano, clavos de 2 pulgadas, de 4, de 10, bueno, tenía piercing por todo lado. Era uno de los que tenía las 2 melenas más altas. Acá hace peinado punquero, así, que parecen como con una escoba aquí arriba, así. Y era uno de los 2 más famosos en Manizales que se hacían por el centro. ¿Y cómo le parece que llegó aquí a la iglesia? Con sus piercing y todo. Y quise yo, hermano, bienvenido, qué bendición tener. Oh, gracias, pastor. Y yo, hermano, bien. Y la gente comenzó a tratarlo bien. Y él siguió viniendo a la iglesia. Y a través del amor de Dios, cada día se quitaba una puntilla. Cada día comenzó a cambiar su apariencia. Y la cresta se le cayó muy fácil. ¿Cómo? Se le cayó el pelo. Pero hermano, que ustedes vieran la apariencia de él a lo último, a lo último. Se vestía de lo más de elegante, todo bonito el hombre. Le cambió el rostro, cambió su apariencia. Se casó con la mujer con la que convivía. Oiga, y se convirtió en tremendo hombre de Dios con la esposita. Y se fueron pues para Chile hace como 8 meses. Pero qué lindo cuando uno ve que Dios hace una obra y que uno no está imponiendo ni tratando, no, que hay una libertad en el espíritu. No seamos obstáculo para nadie. Mire, usted no cambia para venir a Cristo, usted viene a Cristo para que Cristo te cambie. Que viene con cigarrillo y todo, venga. Yo me he encontrado borracho aquí, ahora me recibo en la iglesia. Claro, hermano, vaya, que allá le vamos a dar agua de vida. Allá le vamos a dar agua del Espíritu Santo para que se embriague, pero con la presencia de Dios. Es así, no seamos. Mire, hay gente en el mundo que se siente culpable, se sienten tan sucios y tan malos que les da vergüenza venir a una iglesia. La hermanita hace 8 días compartió de cómo ella se encontró con 2 mujeres de la galería y las abrazó y las trajo hasta la puerta y le dijo: esta es su casa, cuando quieran, bienvenidas. Y que ellas se sintieron tan bien. Ay, gracias, ay, qué bendición. ¿Por qué? Porque hay amor, y el amor lo cambia todo. ¿Cómo estamos practicando la gracia, mis hermanos? Es la pregunta. Mire, cuando yo me convertí, qué pena que hoy les hable un poquito de mí, hermano, cuando yo me convertí tenía 18 años. Yo era bailarín de discotecas. ¿Y cómo era mi apariencia? Les voy a decir cómo era pues mi apariencia. Rapado por los lados, pelichuzudo, copete de Alf que se usaba en el tiempo, y con el pelo largo, parecía un gallinazo. Mis pantalones eran anchos, llenos de rotos, camisas anchas que parecía con un costal encima, en serio, lleno de cadenas con símbolos, y hablaba así: ¿qué parce, qué más bien o no? Así era. Y cuando llegué a la iglesia, el pastor no me menospreció, sino que el pastor me dijo: bienvenido, me dio un abrazo. Luego comenzó a llevarme de un lugar a otro para que lo acompañara donde él predicaba, y me recibió con mucho amor. Y con el tiempo mi apariencia comenzó a cambiar, pero fue el Espíritu Santo que hizo una obra. Mi pastor simplemente amó, predicó la palabra, y el Espíritu Santo fue haciendo una obra en mi vida. Lo único que dejó como testimonio fue esta cara que tengo. Aunque yo veo unas caritas que digo: Señor, ¿por qué no les hiciste como una transformación más a fondo? Mentiras. La gracia de Dios es muy grande. Como se me acabó el tiempo, voy a resumir en 2 horitas lo que me falta. Punto 6. Jesús y los samaritanos. Ya voy a terminar. Jesús y los samaritanos. Jesús iba hacia Jerusalén y quiso quedarse unos días en Samaria. Los samaritanos rechazaron a Jesús y salieron 2 discípulos del Señor. Señor, permítenos orar como Elías para que el fuego caiga del cielo y chambusque a todos los samaritanos. Los queremos ver como pollos fritos.
Y Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Hermano, nosotros no somos del espíritu del juicio, somos del espíritu de la gracia. Y Jesús dijo: yo no he venido a perder las almas, he venido a salvarlas. Y luego usted se va para Hechos 8 y los samaritanos se convirtieron a Jesús. Mire, hermano, tal vez usted le predica hoy a alguien que es muy duro, que es cruel, que blasfema de Dios, pero luego se va a entregar al Señor. Iba a la casa de una hermana que arrendaba piezas para estudiantes, y había uno malo, pero malo era malo, en apariencia y en palabras. Y yo le iba a predicar, blasfemaba de Cristo, blasfemaba de Dios. Y un día yo le dije pues a la hermana: este ya no se salva. Uy, eso el juicio, vea, ya me huele a azufre. Así dije yo. Pero resulta que allá vivía otro cristiano llamado Luis Carlos, y se comenzó a sentar con el rockero en el comedor, y le daba una palabrita todos los días, le compartía una porción bíblica, y el Espíritu Santo con su luz entró en el corazón de él y se convirtió. Y hoy es líder en una iglesia aquí en la ciudad. Cuando yo me di cuenta me avergoncé, y cuando fui un día a esa iglesia y lo vi sirviendo, yo fui y le di un abrazo, y él me abrazó, me dijo: pastor, mire, estoy feliz con el Señor. Y yo estaba, hermano, sorprendido, y le dije: Señor, perdóname, porque hay gente que hoy rechaza a Dios, pero mañana van a aceptar al Señor. Punto número 7, creo que termino con esto: la restauración de un descarriado. ¿Usted conoce hermanos que se han apartado de Cristo? ¿Qué debes hacer? ¿Qué hizo Cristo? El apóstol Pedro pecó contra Jesús, lo negó 3 veces, y se volvió al mundo, volvió a pescar y se llevó a los otros discípulos. Y el Señor Jesucristo resucita, e inmediatamente resucita, se va a buscar a Pedro. Cuando alguien se aparte de la iglesia, no lo condenemos: apóstata, te alejaste de Dios, te va a ir mal, espera que la maldición te va a venir. No. Cristo fue y buscó a Pedro, y Pedro estaba en el barco con los discípulos. Cristo llega a la playa y les dice: hijitos. Y esa palabra hijitos en el griego es un término que se usa para niño chiquito. Mire, Cristo llamó hijitos a los 11 discípulos que se le volaron, que lo dejaron solo en el momento más duro. Y el Señor desde la playa no estaba con un machete ni con una piedra para tirar, sino que los llamó hijitos. ¿Han pescado algo? No hemos pescado. Tiren la red a la mano derecha. Y eso pasó cuando Cristo llamó a Pedro por primera vez. Se subió en la barca de Pedro, él no había pescado en una noche. Cristo dijo: boga mar adentro, tira la red a la derecha, y se llenó de peces. Y Pedro dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y el Señor dijo: tranquilo, mi santidad no te va a destruir, he venido es a salvarte, y te haré un pescador de hombres. Pasan 3 años y medio y Pedro está en la misma situación, apartado de Dios. Está pescando, pensando que Dios lo abandonó, que Dios no quería nada con él, porque él defraudó a su maestro juntamente con los otros 11. Y Jesús desde la playa dice: no han pescado, tiren la red a la mano derecha. Y la tiraron y se llenó de peces. Y ahí mismo Pedro recordó cuando el Señor lo llamó por primera vez. Ahí mismo se puso la túnica, se tiró al mar y comenzó a nadar hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro sabe que Jesús es gracia, que Jesús es amor, que Jesús es misericordia. Porque si Cristo hubiera sido fuerte, cruel, despiadado, Pedro nada, pero para el otro lado. Pero nadó hacia Jesús. Muchos aquí necesitan nadar hacia Jesús. El Señor te dice: ni yo te condeno. El Señor te dice: acércate a mí. Tú no puedes cambiar, pero yo te puedo cambiar. Entrégate al Señor así como eres y deja que el Señor haga una obra en tu vida. Y cuando Pedro llegó a la playa, Jesús no estaba así. Vea. ¿Cierto que no? No le digo tuki tuki lulú, no. Cuando Pedro llegó a la playa, el Señor le había asado un pescado tremendo, le tenía hasta comidita. Y llegan los 11 y el Señor comienza a darle pescadito a cada uno. Miren lo que es la gracia en acción, dándole pescado, dándole algo a alguien que no lo merece. Y se sienta con ellos y los mira, y el corazón de Pedro estaba así, acelerado, estaba asustado.
Cuando terminan de comer, el Señor le dice: Pedrito, ven, vamos a dar una vueltica. Jesús lo iba a corregir, pero el Señor lo llevó a solas. Escucha esta frase: el pecado no es para corregirlo en público, el pecado es para corregirlo a solas. La honra es en público, la reprensión en privado. Si yo tengo algo contra Leonardo, yo públicamente digo: es un gran siervo de Dios, él es una bendición, aunque es muy cuentero, pero bueno. Pero lo que tengo para reprender, eso sí, aparte, Leito, mira, esto no está bien, esto no está bien, porque es así. Recuerden eso: la honra pública, la reprensión en privado. Y así obró Jesús y le dije: Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te negué, pero Señor, tú sabes que te amo. Y entonces, ¿qué hace pescando? ¿Cómo así, Señor? Yo te llamé para ser pastor, yo no te he desechado. Sí, me fallaste, pecaste, pero yo te estoy llamando nuevamente. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y muchas personas se frustran porque le fallan a Dios y piensan que Dios los desechó por siempre, viviendo con un espíritu de culpabilidad, en vez de ir a Jesús, en vez de buscar a Jesús, comenzar a tener una comunión con Él, para que el propósito de Dios se cumpla en esas vidas. Miren a Jesús como restauró un descarrío. Mire, si hablamos de la gracia para los del mundo, mayor es la gracia para los hijos de Dios. Hay más gracia porque ya estamos en Cristo Jesús. Hay mucho que hablar, pero el tiempo se acabó. Cristo es el buen pastor. Se le va una oveja del rebaño y Él se da cuenta, deja las 99 ahí y se va por la perdida. Porque a Dios le interesa en este momento más el hermano que se descarrió que todos nosotros. Porque nosotros estamos con Él, pero el otro está apartado. Y el pastor va y visita los mismos sitios que visitó la oveja para encontrarla. Y cuando la halla, dice que se siente gozoso, toma la ovejita, la pone en sus hombros y se devuelve feliz por el camino. Oiga, qué amor, feliz por el camino. Aleluya. Llega al redil y la pone y el rebaño está completo. Este rebaño está incompleto porque hay ovejas allá afuera. Y Dios te quiere enviar a ti a volverlos a traer. Él es el buen pastor. Él es el buen padre que espera al hijo pródigo todos los días, que está esperando a que sus hijos vuelvan a Él en arrepentimiento para perdonarles. Quiero terminar con Primera de Juan 4, 21 y 22. Primera de Juan, capítulo 4, 21 al 22. En este tiempo de diciembre y de Navidad, ¿por qué no practicamos la gracia de Dios? ¿Por qué no nos volvemos más amorosos, más tiernos, más dulces? ¿Por qué no tratas mejor a tu esposa y a tus hijos? Deja de pegarle con el sartén a tu esposo en la cabeza, de gritar tanto, de alegar, de dañar el ambiente. ¿Por qué no comienzas a amar, a practicar la gracia? Primera de Juan 4, 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Pero es que el hermano es difícil. No importa, ámalo. Pero es que la hermanita tiene una lengua que hay que cogerle ruedo. Ámala. Pero es que mire la cara que tiene ese. Ámalo a pesar de esa cara. Hay que amar. Hay que aceptar a los demás como son. Como Dios lo ha hecho con nosotros, lo debemos hacer con los demás. Él nos ha dado su gracia por misericordia. Ahora entreguemos la gracia como misericordia a los demás. Y eso va a restaurar las vidas. Eso va a sanar los corazones. Los misioneros, que Dios les bendiga. Los servitos que están por las calles compartiendo el evangelio. Qué gran bendición. Alguien dice: es que hay una forma que no me gusta. Es que no es la forma, es el corazón de lo que quieren hacer, por amor a las almas. Amén.
¿Qué tanto amor hay de Dios en nosotros? ¿Estamos practicando verdaderamente la gracia? ¿O tenemos un espíritu farisaico? Estemos sobre nuestros pies, oremos por un momento. Bendito Dios y Padre, nos acercamos a tu presencia a través de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien abrió el camino a través de su sangre para que podamos entrar con libertad, no con temor, sino con libertad al trono de la gracia. Porque tengo una relación contigo, Señor, no por lo que yo soy o he hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí. Qué privilegio tan grande, Señor, el poder acercarme por la gracia a tu presencia, invocar tu nombre, poder orar, poder ayunar, poder buscarte, Señor, tener paz en el corazón. Reconocemos delante de ti que todo don que tenemos, toda habilidad, los bienes materiales de esta vida, una buena familia y todo lo que tenemos es por tu gracia, Señor. Te agradecemos. Dale gracias a Dios por la gracia que ha derramado en tu vida. Si tú tienes una carrera, es por la gracia de Dios. Si tú eres un comerciante, es por la gracia de Dios. Si tú tienes fe para orar por los enfermos, es la gracia de Dios. Es Dios quien ha puesto todo por misericordia en tu vida y te quiere usar de una manera muy grande, muy especial. Dale gracias a Dios. Pero también dile: Señor, quiero convertirme en un instrumento de gracia. Tu palabra dice que tú ya derramaste tu amor en mi corazón por el Espíritu Santo. Y ahora puedo amar como Jesús, amar a los demás como Cristo me ha amado. Señor, que dejemos el orgullo, la prepotencia, ese sentimiento a veces de sentirnos más grandes, superiores a los demás, y que tengamos una actitud humilde, sabiendo que sin ti, Señor, nada somos, que sin ti nada podemos, que sin ti nada tiene sentido. Enséñanos a mirar a las demás personas con tus ojos, a mirar a los demás, Señor, como tú les ves, a través de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos tú tendrás misericordia. Y el que ama ha cumplido la ley. Padre, en el nombre de Jesús, que tus hijos a partir de hoy puedan manifestar el amor de Cristo a todos los que le rodean, a sus familias, en sus trabajos, en el estudio donde se encuentren. Que no menosprecien a nadie y que tengan la capacidad aún de amar a todos los que les han causado daño. En el nombre de Cristo Jesús, que el amor de Dios sea derramado en cada corazón. Recibe, mi hermano, la gracia de Dios. Recibe la bendición del Espíritu Santo. Recibe la gloria de Dios sobre tu vida. Sé lleno de la presencia de Dios, porque ahora tú eres la boca del Señor. Tú eres las manos de Dios. Tú eres los pies de Dios, y Dios a través de ti quiere manifestarse en este mundo de oscuridad. Así que sé luz, sé sal en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y por tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Démosle a Jesús toda la gloria. Amén, amén. Bendecimos a todos los hermanos que están conectados en la televisión, a través del internet. Que la gracia del Señor sea abundante sobre ustedes. Muchas bendiciones. Amada iglesia, bendición a todos. Dios les bendiga. Que la gracia del Señor sea abundante sobre ustedes. Dios les bendiga.